Me llamo Javier Herrera. En el mundo del que vengo, el único que conocí durante más de una década, me dicen el silencio. Tengo 48 años, aunque siento que he vivido 200. Durante 12 de esos años, fui lo que llaman un operador de alto nivel para el cártel de Sinaloa. No se imaginen a un pistolero con botas de avestruz y un cuerno de chivo bañado en oro. No era un simple sicario, ni un halcón que vigila una esquina. Mi trabajo era más sutil, más sucio. Yo movía los hilos que otros, incluso dentro de la misma organización, no sabían que existían. Hoy les hablo desde este agujero de concreto y acero, una tumba para vivos en la penitenciaría de máxima seguridad ADX Florence, en el puto medio de la nada, en Colorado. La llaman el Alcatraz de las Rocosas. Aquí cumplo 3 cadenas perpetuas consecutivas más 30 años. Una forma elegante que tienen los gringos de decirte que no saldrás de aquí ni hecho cenizas. He decidido hablar, romper el juramento que me dio mi nombre, porque las promesas que me hicieron se las llevó el viento, y la gente que juraron proteger ya no existe. Así que mi silencio ya no vale nada. Pero la verdad, la verdad, esa sí que tiene un precio muy alto. Y estoy dispuesto a pagarlo. Todo lo que creen saber sobre la guerra contra el narco, todo lo que han leído en los periódicos o visto en las series sobre Ismael el Mayo, Zambada y Joaquín el Chapo Guzmán, es una puta farsa. Una cortina de humo bien diseñada. Un espectáculo de marionetas para mantenerlos distraídos mientras los verdaderos titiriteros se roban el país. Creen que la DEA luchaba contra nosotros. Creen que el Mayo era ese cerebro legendario, intocable, que controlaba cada gramo de cocaína desde la sombra de la sierra. ¡Qué ingenuos! ¡Qué bendita inocencia! La verdad es mucho más sucia, más retorcida de lo que su imaginación podría concebir. El verdadero líder que controlaba a la DEA, el que decidía qué rutas se calentaban, qué cargamentos pasaban como por un tubo y qué capos caían para la foto del sexenio, no era el Mayo. Zambada era un gerente de operaciones de campo, un general brillante con un poder inmenso, sí. Pero al final del día, solo era un empleado más en una corporación mucho más grande. El verdadero patrón, el dueño del circo, el presidente del consejo de administración de este negocio de muerte, era un hombre al que nunca le han visto la cara en las noticias. Un hombre que se sienta en consejos de administración, que financia campañas políticas, que cena con presidentes y secretarios de Estado. Un hombre que habla un inglés perfecto y usa trajes de Savile Row. Nosotros no controlábamos a la DEA. Él controlaba a la DEA a través de nosotros. Y a nosotros nos controlaba a través del gobierno mexicano, que siempre ha sido su empleado más fiel. El cártel de Sinaloa nunca fue el enemigo del sistema. Era una herramienta, una franquicia, el brazo armado y extraoficial del sistema. Y yo, Javier Herrera, estaba justo en el engranaje central de esa maquinaria infernal. Seguro ahora mismo se están preguntando cómo un tipo de Culiacán, un culichi que apenas terminó la prepa y que se pasaba los días con las manos llenas de grasa en un pequeño taller mecánico que heredó de su padre, termina enterrado vivo en la prisión más segura del planeta. Les juro que no fue por la ambición, no al principio. Yo no soñaba con montañas de lana, con mujeres de revista ni con camionetas del año. Mi sueño era vergonzosamente simple. Casarme con Sofía, mi novia desde la secundaria, tener un par de plebes corriendo por el patio y hacer crecer el taller Herrera e Hijo, hasta tener que contratar a un par de mecánicos más. Pero en Sinaloa, los sueños simples son los más frágiles, los más fáciles de pisotear.
Todo se fue al carajo por una cuota. Por el maldito derecho de piso. Llegaron una tarde 3 tipos en una Lobo sin placas. No eran de la gente grande. Eran de un cártel local. Uno de esos grupitos que brotan como mala hierba y que la misma maña se encarga de arrancar de raíz en un par de años. Querían protección. Mi padre, Ramón Herrera, era un hombre de otra época. Un hombre de palabra, con la espalda recta y las manos callosas de tanto trabajar. Un hombre orgulloso. Los miró a los ojos, sin parpadear. Yo no le pago a criminales para que me cuiden de otros criminales, les dijo. Mi única protección es mi trabajo. Los tipos se rieron. El que parecía el jefe, un gordo con una cicatriz en la ceja, le dio una palmada en el hombro. Piénselo bien, Don. No vaya a ser que su trabajo se le haga cenizas. Una semana exacta después, a las 3 de la mañana, nos despertaron los gritos de los vecinos. El taller, el trabajo de toda la vida de mi abuelo y de mi padre, era una pira infernal. El fuego se tragaba las herramientas, los coches de los clientes, los recuerdos. Lo perdimos absolutamente todo. A la mañana siguiente, con el olor a humo todavía pegado en la ropa, fuimos al Ministerio Público. El comandante de la judicial, un tipo con bigote de cantinero y una panza que se desbordaba sobre el cinturón, nos escuchó sin mirarnos. Se rió en nuestra cara. Literalmente. Mire, don Herrera, le dijo a mi padre. Son cosas que pasan. Un cortocircuito, seguro. Mejor hubiera pagado. A veces es más barato. Esa noche, vi algo que me rompió por dentro. Vi a mi padre, a mi héroe, sentado en la mesa de la cocina, con la cabeza entre las manos, llorando en silencio. Nunca lo había visto llorar. En ese momento sentí una rabia tan pura, tan densa, que me quemaba la garganta. El sistema, la ley, la supuesta justicia, todo era una broma macabra. Nos habían dejado solos. Al día siguiente, mientras barría los escombros, se me acercó un vecino, Ramiro, un tipo que siempre andaba en buenos carros y con ropa de marca, aunque nadie sabía en qué trabajaba. Me vio la cara de perro apaleado. Oye, Javier, supe lo que pasó. ¡Qué cabrones!, me dijo. Pero aquí la policía no arregla nada. Hay gente que sí arregla estas cosas, gente de respeto, gente del Señor de la Sierra. Se refería, claro, a la gente de Zambada. La desesperación es una puerta que, cuando se abre, te lleva a lugares de los que nunca se regresa. Una semana después, Ramiro me llevó a un restaurante de mariscos en Las Quintas. Estaba sentado frente a un hombre de unos 50 años, de apariencia tranquila, casi como un ranchero adinerado. Le decían Don Eladio. Era uno de los lugartenientes más cercanos al Mayo. Le conté mi historia, con toda la rabia y la impotencia que sentía. No me ofreció dinero. Me ofreció algo mucho más valioso en ese momento. Justicia. A su manera, claro. Nadie le falta al respeto a la gente trabajadora en Culiacán, dijo con una calma que daba miedo. Nosotros nos encargamos. 2 días después, los 3 tipos que quemaron el taller aparecieron colgados de un puente peatonal. El mensaje fue claro y brutal. Don Eladio me mandó llamar. Ya te ayudamos, muchacho. El respeto se paga con respeto. Ahora te toca a ti ser agradecido. No me pidió dinero. Me pidió un favor. Que le llevara un coche, un Tsuru viejo, de una colonia a otra. Parecía simple, inofensivo. Ese fue mi primer paso. No lo di por dinero. Lo di por una retorcida sensación de gratitud.
por la dulce miel de la venganza. Y sin darme cuenta, esa deuda de gratitud se convirtió en una cadena invisible, una que me ataría para siempre, mucho antes de que un juez gringo me pusiera las de verdad. Mi primer trabajo de verdad, el que me puso en el mapa de la organización, fue un levantón en Mazatlán. Un contador de un grupo rival, los Beltrán Leiva, que en ese entonces empezaban a hacer ruido, se había pasado de listo. Estaba lavando dinero para ellos y, al mismo tiempo, nos había chapulineado una ruta de lanchas rápidas que salía de Teacapán. La orden de don Eladio fue muy específica. Tráelo a Culiacán para que platique. No quiero un desmadre. No quiero muertos. Solo al cabrón este, limpio. Éramos un comando de 3. Yo conducía una Cherokee blindada. Los otros 2 eran pistoleros, gente de gatillo fácil, con más músculo que cerebro. Localizamos al objetivo. Un tipo llamado Valdivia, saliendo de un restaurante caro en la zona dorada. Iba con su esposa en un BMW nuevo. El plan era sencillo. Esperarlo en un semáforo en rojo, cerrarle el paso, bajarlo a punta de pistola y subirlo a la nuestra. Un trabajo de menos de 1 minuto. Limpio, como había pedido el patrón. Pero en este negocio, los planes sencillos son los primeros en irse a la mierda. El puto semáforo se puso en verde justo cuando nos acercábamos. Tuvimos que seguirlo. El tipo, que no era ningún pendejo, se dio cuenta por el retrovisor de que la misma camioneta lo seguía. Empezó a acelerar. De repente, estábamos en una persecución a toda velocidad por la Avenida del Mar, con turistas gringos y familias mirándonos. Mis compañeros se pusieron nerviosos. Uno de ellos, un morro apodado El Pollo, sacó su cuerno de chivo y quiso empezar a tirar. «Cálmate, cabrón, guarda esa madre», le grité. «Vamos a calentar la plaza, lo vamos a chocar, es la única forma». Vi una oportunidad en una curva cerrada, justo frente al Valentinos. Aceleré a fondo. Sentí el motor de la Cherokee rugir y le pegué con precisión quirúrgica en la llanta trasera derecha. El BMW hizo un trompo y se estrelló de costado contra una palmera. El golpe fue seco, brutal. Valdivia estaba aturdido, con la cara sangrando por el golpe contra la ventana. Lo sacamos a rastras. Pero la esposa, una mujer rubia y escandalosa, empezó a gritar como una loca, sacó un celular y empezó a marcar. El Pollo, con la adrenalina a tope, se giró y le apuntó a la cabeza. Vi en sus ojos esa chispa de pánico que precede a una estupidez fatal. Iba a disparar. En una fracción de segundo, sin pensarlo, lo empujé con el hombro. Desvié el cañón de su rifle hacia el cielo y al mismo tiempo le di un golpe seco con la cacha de mi pistola en la nuca al contador, que se desplomó como un saco de papas. «Súbelo ya, pendejo», le grité al otro. A la mujer la dejamos ahí, temblando junto al coche destrozado, pero viva. Llegamos a la casa de seguridad en las afueras de Culiacán con el paquete. Don Eladio ya nos esperaba. Sus hombres le contaron lo que había pasado, cómo mantuve la calma, cómo evité un tiroteo en pleno malecón y una muerta innecesaria que nos hubiera traído un calor infernal de los marinos y los federales. Me miró fijamente, con esos ojos que parecían leerte el alma. «Tienes cabeza fría, Javier», dijo. «No eres como estos animales impulsivos. Piensas antes de actuar. Sirves para más que jalar el gatillo». Esa noche me gané mi apodo, el silencio, porque resolví el problema sin hacer ruido, sin escándalos. A partir de ese día, dejé de ser un simple chofer o un matón de bajo nivel.
Me convertí en el hombre de confianza de don Eladio, el tipo al que le encargaban los problemas que requerían cerebro, no solo plomo. El verdadero golpe, el momento en que mi mundo se volteó y entendí que el tablero de ajedrez era mucho más grande y complejo de lo que imaginaba, llegó unos 6 meses después. Don Eladio me llamó a su rancho en la sierra. Era una reunión importante. Estaba nervioso. Pensé que me iban a dar una jefatura de plaza, más responsabilidad, más dinero. Pero la orden fue extraña, desconcertante. «Vas a llevar un encargo a la Ciudad de México», me dijo, mientras le daba de comer a sus gallos de pelea. No era droga, no eran armas. Era una maleta de viaje, una Samsonite negra. Pesaba. Puros billetes verdes, paquetes termosellados. Calculé a ojo que había unos $2 millones ahí dentro. Se la vas a entregar a una persona en Polanco. Te van a dar una dirección y un nombre en clave. Vas solo. Sin armas, sin radios, sin gente. Vístete bien, como un empresario. Me pareció rarísimo. Nosotros no operábamos así en la capital. Ese era territorio de otros. Y meterse ahí sin avisar era buscarse la muerte. Pero las órdenes son las órdenes. Tomé un vuelo comercial. Aterricé en el DF, una ciudad que me ahogaba con su tamaño y su ruido. Me hospedé en el Hyatt de Polanco. Me puse el único traje que tenía. Un taxi me dejó frente a un edificio de oficinas de lujo en la avenida Masaryk. Todo cristal y acero pulido. Parecía el corporativo de una empresa gringa, del Fortune 500. Di el nombre en clave, Ingeniero Fuentes, en la recepción. Una recepcionista guapísima, que parecía modelo. Me sonrió y me dijo que me esperaban en el piso 30. El elevador subía en silencio, sin hacer ruido. La oficina era enorme, con una vista espectacular del bosque de Chapultepec. Sentado detrás de un escritorio de caoba que valía más que mi casa, no había un narco con botas y sombrero. Había un hombre de unos 60 años, con el pelo cano perfectamente peinado. Un traje a la medida que gritaba dinero. Un reloj Patek Philippe en la muñeca y un olor a loción fina y cara. Parecía un político, un secretario de Estado, un banquero. Me ofreció un vaso de agua mineral con una rodaja de limón. Hablaba con una calma, con una educación que helaba la sangre. Don Eladio le manda saludos, le dije, poniendo el maletín sobre su escritorio. Él ni lo miró. Siguió con su vista en unos papeles. Después de un minuto que me pareció eterno, lo abrió. Sacó un fajo de billetes de 100. Lo olió como si fuera un vino caro y sonrió. Dile a Ismael que su inversión está segura y que el asunto de los gringos de la DEA en el noroeste ya está arreglado. Tendrán luz verde la próxima semana. Que aprovechen la ventana. Yo no entendía una mierda. ¿Qué asunto de los gringos? ¿Luz verde de quién? El hombre se levantó y se acercó al ventanal. El negocio no se trata de mover kilos de perico, muchacho, dijo, como si me estuviera leyendo la mente. Eso es para los pandilleros. Este negocio, el de verdad, se trata de mover información. El que tiene la información, tiene el poder. La droga es solo la mercancía, el pretexto para mover el dinero y el poder. Ismael lo entiende perfectamente. Por eso él sigue libre y sus compadres están muertos o en la cárcel. Él paga por la información, paga por el control. Y yo, y la gente como yo, se lo proporcionamos. Me quedé helado. Este tipo no era un narco. Era alguien del gobierno. Alguien muy, muy, muy arriba. Alguien a quien dentro de la organización solo nos referíamos como el licenciado. Ese día comprendí que el Mayo Zambada,
el capo legendario, el fantasma de la sierra, era solo el gerente regional de una empresa multinacional del crimen. Y el director general, el CEO, era este hombre de traje, con oficinas en Polanco y contactos en el cielo y en el infierno. La guerra contra el narco no existía. Era una simulación. Un reacomodo de piezas en el tablero para eliminar a la competencia y optimizar las ganancias. Y nosotros, los del cártel de Sinaloa, no éramos los rebeldes. Éramos los peones favoritos del rey. Mi ascenso después de ese viaje fue meteórico. El silencio dejó de ser el apodo de un pistolero con suerte y se convirtió en el nombre clave del enlace de confianza entre la sierra y la capital. Mi trabajo ya no era la violencia directa, sino la diplomacia de la corrupción, la logística del soborno. Me convertí en un embajador del infierno. Era el encargado de las entregas mensuales a el licenciado y a su red de contactos. Pero no era solo dinero. A veces llevaba peticiones específicas, mensajes encriptados. Necesitamos que la Marina se mueva de la zona del fuerte por 48 horas. Tenemos que bajar algo. Y como por arte de magia, los operativos de la Marina se movían a otra región por una denuncia anónima, falsa. Este nuevo comandante de la Policía Federal en Sonora nos está causando problemas. Es muy terco. A la semana siguiente, el comandante era transferido a la frontera con Guatemala, o, si era demasiado necio, aparecía muerto en una zanja, víctima de la violencia imparable. Mi teléfono se convirtió en una agenda de contactos del diablo. Tenía los números personales de generales del ejército, de jefes de policía estatales, de agentes de migración en la frontera, de funcionarios de alto nivel en las aduanas de los puertos más importantes como Manzanillo y Lázaro Cárdenas. Yo no los amenazaba. Mi método era más sutil, el que había aprendido de el licenciado. Solo llamaba y decía: «Buenas tardes, comandante. Habla Javier Herrera, de parte del licenciado». Se le manda un afectuoso saludo y se le pide su amable cooperación en un asunto de interés mutuo. Funcionaba como magia negra. El miedo a ese nombre sin rostro era más poderoso que cualquier amenaza de muerte. Una vez, tuvimos un problema que pudo costarnos cientos de millones de dólares. Un cargamento de 2 toneladas de cocaína pura venía de Colombia en un contenedor de plátanos. Pero un nuevo administrador de la aduana en Manzanillo, un tipo honesto salido de la academia, un puto idealista, había implementado un nuevo sistema de revisiones aleatorias con rayos gamma y perros entrenados. Era un riesgo inaceptable. Lo normal, el método antiguo, hubiera sido matarlo. Pero el licenciado tenía otros métodos, más elegantes, más efectivos. Me mandó a hablar con él. Fui a su oficina en el puerto, vestido con mi traje, sin armas, solo con un portafolio de piel. Le dije que representaba a un consorcio internacional de importadores que valoraba la eficiencia y la rapidez. Le ofrecí una beca completa para sus 2 hijos en la universidad que eligieran en Estados Unidos. Matrícula, alojamiento, gastos, todo. Y una pensión vitalicia para él de $50,000 al mes, depositada en una cuenta en las Islas Caimán. El tipo se puso pálido. Era un hombre bueno, se le veía en la cara. Se negó rotundamente. Dijo que iba a denunciarme, que llamaría a la Marina en ese mismo instante. Yo sonreí con calma. «No se preocupe, señor administrador. Entiendo perfectamente su postura y su integridad», le dije. «Solo le pido 1 minuto de su tiempo para que vea esto». Le entregué una tablet. Tenía una transmisión de video en vivo. Era su hija adolescente, con su uniforme de secundaria, saliendo de la escuela. Un coche sedán negro la seguía a unos metros de distancia.
Es solo para asegurarnos de que llegue bien a casa, le dije con la misma voz tranquila. Usted sabe, la ciudad es muy peligrosa últimamente. El hombre empezó a sudar frío. Sus manos temblaban. Entendió el mensaje a la perfección. La elección no era entre dinero y honestidad. Era entre el futuro de sus hijos y su carrera. Al día siguiente, el nuevo y sofisticado sistema de rayos gamma sufrió una falla técnica inesperada. El contenedor de plátanos pasó sin ninguna revisión. Yo no tuve que levantar la voz ni sacar un arma. Ese era el verdadero poder. No el plomo, sino el miedo y la codicia. Y yo era su mensajero más eficaz. La culminación de todo, la prueba irrefutable de quién movía los hilos del teatro, ocurrió durante una reunión de emergencia de alto nivel en un rancho escondido en la sierra de Durango. La DEA estaba apretando como nunca. Habían montado una unidad de investigación especial, operando desde la embajada gringa en la Ciudad de México, dirigida por un agente hijo de puta, terco y brillante. Un tipo apellidado Miller. Estaba logrando avances reales. Había interceptado comunicaciones clave. Había logrado voltear a un par de nuestros informantes en la policía. El ambiente en el cártel era tenso, paranoico. Incluso el Mayo estaba preocupado, algo que yo nunca había visto en él. En la reunión estábamos solo la crema y nata. El Mayo, su hijo Vicentillo Zambada, Damaso López, el licenciado, el nuestro, no confundir con el otro, y un par de jefes de plaza de Sonora y Baja California. Y yo, como siempre, callado en una esquina, escuchando, absorbiendo todo. Estaban discutiendo cómo parar a Miller. La opción más obvia era matarlo. Pero eso desataría una cacería de brujas sin precedentes por parte de los gringos. Fue entonces cuando escuchamos el sonido de un helicóptero. No era uno de los nuestros. Era un Augusta negro, civil, sin matrícula. Aterrizó a unos metros de la cabaña. De él bajó el licenciado, el de Polanco, el verdadero patrón. Entró en la habitación y todos se callaron de golpe. Hasta el Mayo, el señor de la montaña, lo miró con un respeto que rayaba en el temor. Tenemos un problema de plagas, Ismael, dijo con su voz tranquila y sedosa, como si hablara del clima. Y las plagas se fumigan con inteligencia, no se aplastan a pisotones. Abrió su maletín de piel y sacó una carpeta. Este es el agente especial de la DEA, Robert Miller, dijo, poniendo una foto a color sobre la mesa de madera. Y puso otra foto al lado. Es su informante principal dentro de nuestra estructura. Un contador nuestro de Tijuana. Su nombre clave dentro de la operación de la DEA es Gaviota. Nos quedamos de piedra. ¿Cómo carajo sabía él el nombre clave del informante de la DEA? Esa información era más secreta que los códigos nucleares. Miller tiene una debilidad, continuó el licenciado, disfrutando del efecto que causaba. Su esposa, Catherine, y su hija de 7 años, Emily, viven en un suburbio de San Diego. Puso una tercera foto sobre la mesa. Era una foto de alta resolución, tomada con un teleobjetivo. Se veía a la niña, rubia, con una mochila de Frozen, saliendo de su escuela. No vamos a tocar a Miller. No vamos a tocar a su familia. Eso sería vulgar. Simplemente le vamos a hacer saber que sabemos dónde viven. Le haremos llegar esta fotografía a su oficina, de forma anónima. Entenderá el mensaje. Y a Gaviota. Hizo una pausa y nos miró a todos, uno por uno. Lo van a levantar esta noche. Quiero que le saquen hasta el último detalle de la operación de Miller y luego lo desaparecen. Que no quede ni el polvo de sus huesos.
Se hizo un silencio sepulcral, solo roto por el zumbido de una mosca. El licenciado no solo nos estaba dando una solución, nos estaba demostrando, sin dejar lugar a dudas, su poder, su alcance. Tenía un topo, una rata, dentro de la unidad de élite de la DEA en México. Estaba jugando ajedrez en 3 dimensiones, en un tablero que nosotros ni siquiera sabíamos que existía. La DEA no nos estaba cazando. Estaba siendo dirigida, manipulada. El licenciado usaba las operaciones de la DEA como un bisturí para extirpar a nuestros rivales o para podar las ramas débiles de nuestro propio árbol. Sacrificaba peones para proteger al rey. Y ese día nos dejó claro a todos, incluido al Mayo, que el rey no era él. El rey era el hombre del traje caro y el helicóptero negro. El operativo se llevó a cabo al pie de la letra. El informante Gaviota desapareció esa misma noche de su casa en Tijuana. Y una semana después, nos enteramos por nuestros contactos que el agente especial Miller había sido discretamente reasignado a un trabajo de escritorio en Quantico, Virginia, por razones de estrés familiar. La investigación se vino abajo. El corredor del noroeste, que estaba a punto de colapsar, quedó libre y seguro. Ese día entendí la verdad completa. No éramos un cártel de drogas. Éramos el brazo armado no oficial de una estructura de poder político y económico que gobernaba México desde las sombras, con la bendición y la complicidad de ciertos elementos corruptos dentro de los Estados Unidos. El principio del fin para mí, el punto de quiebre, llegó con una orden que no pude, o más bien, no quise cumplir del todo. Fue una traición a todo lo que había aprendido. Don Eladio, el hombre que me reclutó, mi mentor, el que me enseñó a navegar en ese mundo de tiburones, había empezado a cometer errores. Se estaba volviendo viejo, nostálgico. En las reuniones, empezaba a cuestionar las nuevas alianzas, la brutalidad sin sentido de las nuevas generaciones de sicarios. Se quejaba en voz baja de que el licenciado nos estaba usando, que estábamos perdiendo nuestra autonomía, convirtiéndonos en simples empleados. Hablaba demasiado. Y en este negocio, hablar te consigue una tumba. La orden me la dio directamente el Mayo, en su rancho, pero yo sabía que la decisión venía de mucho más arriba, del piso 30 en Polanco. El silencio, tienes que silenciar a tu maestro, me dijo, sin mirarme a los ojos, mientras acariciaba a un perro. Se ha convertido en un riesgo, en un cabo suelto. Hazlo parecer un accidente, un ataque de los contras. Ya sabes cómo hacerlo. Que sea rápido y sin dolor. Se lo ha ganado. Se me revolvió el estómago. Sentí un frío glacial recorrerme la espalda. Don Eladio había sido como un padre para mí. Me protegió cuando era un novato, me aconsejó, me enseñó los códigos. Matarlo era como matar una parte de mí mismo, la única parte que quizás todavía tenía algo de lealtad. Durante 2 días y 2 noches no dormí. Daba vueltas en mi cabeza. Pensé en huir, ¿pero a dónde? La organización tiene tentáculos en todo el mundo. Pensé en negarme. Pero eso significaba que mi esposa Sofía y mis 2 hijos aparecerían en bolsas de plástico en algún basurero. No tenía opción. Estaba atrapado. Fui a verlo a su rancho en las afueras de Badiraguato. Le dije que teníamos que hablar de un problema urgente en la plaza de Sonora. Lo llevé en mi camioneta a un lugar apartado, a la orilla de un arroyo seco, con la excusa de que las paredes oían. Él sabía lo que venía. Lo vi en sus ojos cansados. No había miedo, solo una profunda y amarga tristeza.
Así que ya llegó mi hora, muchacho, me dijo, mirando el horizonte. No pude responder. Se me hizo un nudo en la garganta. Cuídate, Javier, continuó poniendo una mano en mi hombro. No te olvides nunca de que para esa gente de arriba solo somos números, herramientas desechables. Hoy soy yo, mañana serás tú. Sacó su pistola, una vieja Colt 45 con cachas de plata que siempre llevaba. Me la ofreció. Hazlo tú. No quiero que uno de esos mocosos sin alma me llene de plomo. Me temblaban las manos. Miré sus ojos y no pude. No podía matar al hombre que me lo había enseñado todo. En un impulso, bajé el arma y le disparé en la pierna. El grito de dolor y sorpresa. «¡Corre, don Eladio! ¡Vete del país! ¡Desaparece! ¡Vete a Costa Rica, a donde sea! Les diré que nos emboscaron, que te defendiste y escapaste herido. Te daré unas horas de ventaja», le grité desesperado. Él me miró, una mezcla de confusión y gratitud en sus ojos. Asintió y se perdió en el monte, cojeando, dejando un rastro de sangre en la tierra seca. Regresé al lugar y organicé la escena del crimen. Disparé ráfagas de mi cuerno de chivo contra su camioneta y la mía. Tiré casquillos de otro calibre que siempre cargaba. Hice un verdadero desmadre. Reporté por radio que nos habían caído los contras, que había un tiroteo feroz, que don Eladio se había perdido en el enfrentamiento, probablemente muerto o secuestrado. Me creyeron, o fingieron creerme. Pero a partir de ese día, supe que mi tiempo estaba contado. Había desobedecido una orden directa. Había demostrado lealtad a un hombre por encima de la organización. Había firmado mi propia sentencia de muerte. Empecé a sentir la soga en el cuello. Me vigilaban. Sentía sus ojos en mi nuca. Mis llamadas eran escuchadas, mis movimientos monitoreados. Ya no era el silencio, el operador de confianza. Era el siguiente en la lista de limpieza. Sabía que tenía que salir de ahí. Ya no era una opción, era una necesidad. Empecé a mover mis hilos en secreto. Junté todo el dinero que pude, vacié cuentas, vendí propiedades a través de prestanombres. Creé identidades falsas para mi esposa Sofía, para mi hijo Mateo de 10 años y para mi hija Valeria de 7. El plan era irnos a Argentina, a Mendoza, comprar unos viñedos, empezar de cero, desaparecer. Era una estupidez, un sueño guajiro. La organización es un cáncer con metástasis en todo el mundo. Pero la esperanza es lo último que muere, ¿no? Una noche, la noche antes de nuestro planeado escape, mientras guardaba las últimas cosas en unas maletas, sonó mi teléfono. Un número privado. Un frío recorrió mi cuerpo. Contesté. Era la voz fría, calmada, casi aburrida de el licenciado. «Javier», dijo, como si me llamara para invitarme un café. ¿Pensando en viajar? Escuché que Buenos Aires es hermoso en esta época del año. Se me heló la sangre en las venas. Lo sabían todo, cada puto movimiento. Tu hija Valeria salió muy bien en su festival de baile de la escuela hoy, continuó. Bailó el jarabe tapatío. Tiene mucho talento. Sería una lástima que se interrumpiera su desarrollo. No era una amenaza. Era una declaración de propiedad. Mi familia no era mía, era de ellos. Eran mi garantía, mi correa. Tenemos un último trabajo para ti, Javier. Algo grande. Un favor para nuestros socios del otro lado de la frontera. Un cargamento importante que va para Chicago. Tú supervisarás la entrega final en El Paso. Después de eso, tu deuda con nosotros estará saldada. Podrás retirarte en paz, te lo garantizo. Era una trampa obvia, descarada.
Me estaban poniendo como carnada en un anzuelo gigante. Pero, ¿qué opción tenía? Si me negaba, mataban a mi familia esa misma noche. Si huía, los mataban y luego me cazaban a mí como a un perro. Acepté. Fui al punto de encuentro, un almacén polvoriento en las afueras de El Paso, Texas. El cargamento era enorme. Casi 3 toneladas de cocaína en ladrillos perfectamente empaquetados. Era una entrega demasiado grande, demasiado vistosa, demasiado estúpida. Era un regalo para la DEA. Mientras esperaba la supuesta llegada de los compradores de Chicago, el lugar se llenó de luces rojas y azules y el estruendo de las sirenas. Decenas de agentes de la DEA y del FBI, con chalecos y rifles de asalto, rodearon el almacén. «DEA, tiren las armas, manos arriba». No hubo ni un solo disparo. Mis hombres, los que supuestamente estaban bajo mi mando, tiraron sus rifles al suelo y pusieron las manos en la nuca con una calma pasmosa. Estaban en el ajo. Me habían entregado. Fui el único pendejo que se sorprendió. Mientras me ponían las esposas, apretándolas hasta cortar la circulación, vi a la gente a cargo, un gringo alto y rubio. Sonreía de oreja a oreja. Javier Herrera, alias El Silencio. Te tenemos, hijo de puta. Llevamos meses detrás de ti. Meses. Claro que sí. Les habían dado mi nombre, mi ubicación y el cargamento en una bandeja de plata. Fui la ofrenda de paz. El cártel de Sinaloa y sus socios en el gobierno mexicano sacrificaron a una de sus piezas más eficientes para demostrarle a Estados Unidos que estaban cooperando en la lucha contra las drogas. Me convirtieron en un trofeo para colgar en la pared de la DEA, mientras el verdadero negocio, los verdaderos cargamentos, seguían fluyendo como siempre por otras rutas. Me extraditaron en tiempo récord. El juicio fue un circo. Me pintaron como un capo sanguinario, la mano derecha del Mayo, el cerebro financiero de la organización. Me echaron encima muertos que ni conocía. La evidencia que presentaron era abrumadora, precisa, detallada. Mi propia gente se la había proporcionado. Me ofrecieron un trato, información sobre las rutas y la estructura a cambio de una sentencia reducida y protección federal para mi familia. Acepté. Hablé. Les di nombres, lugares, fechas. Pero solo les di lo que el licenciado quería que supieran. Les di la estructura superficial, los gerentes, los sicarios, la gente que era fácilmente reemplazable. Nunca, jamás, mencioné al hombre de Polanco. Nunca hablé de la verdadera cabeza. Era parte del acuerdo tácito. Mi silencio sobre él a cambio de la vida de mi esposa y mis hijos. Y aquí estoy, sentado en esta caja de concreto de 2 por 3 metros, donde la luz del sol es un recuerdo borroso. Mi vida se acabó. Durante años, cumplí mi parte del trato. Me quedé callado sobre el verdadero poder. Y ellos, por un tiempo, cumplieron la suya. Mi familia estaba en el programa de testigos protegidos, reubicada en algún pueblo anónimo del medio oeste americano, con nuevos nombres, una nueva historia. Recibía una carta sin remitente cada 6 meses, escrita con la letra de mi esposa. Estamos bien. Cuídate mucho. Te queremos. Eran mi única conexión con el mundo, mi única razón para no volverme loco en este silencio absoluto. Pero hace un año, las cartas dejaron de llegar. Mi abogado, un defensor público que es lo único que me queda, empezó a investigar. Hace 3 meses me dio la noticia. Aquí mismo, a través de un cristal blindado. Hubo un accidente de coche
en una carretera de Nebraska. Un conductor borracho, dijeron. Se pasó un alto y los embistió. Los tres. Muerte instantánea. El conductor se dio a la fuga. Su coche nunca fue encontrado. Un accidente. Sí, claro. Un accidente tan planeado como mi arresto. El licenciado cortó el último cabo suelto. Rompió el pacto. Quizás alguien más está hablando. Quizás están limpiando la casa antes de que todo se derrumbe. O quizás, simplemente, yo y mi familia ya no les servíamos para nada. Mi esposa y mis hijos pagaron el precio final de mi silencio. Así que ahora mi silencio ya no tiene ningún valor. Mi vida tampoco. Lo único que me queda es esta historia, la verdad. La cuento ahora no porque busque perdón o redención. Para gente como yo no hay redención. No hay cielo, solo diferentes niveles de infierno. Lo hago para que ustedes, los que están ahí fuera, los que ven las noticias y creen en la fábula de la guerra contra el narco, entiendan de una vez por todas. Los monstruos que ven en la televisión, los capos con apodos de animales, son solo los perros de pelea en el Coliseo. Los verdaderos dueños, los que organizan las peleas, los que se sientan en los palcos de lujo y se quedan con todas las apuestas. Visten trajes caros, se gradúan de Harvard y Yale, y firman las mismas leyes que dicen combatirnos. El verdadero cártel no está en la Sierra de Sinaloa. Está en Los Pinos, en el Congreso, en Wall Street, en los pasillos de Washington. Es un monstruo de dos cabezas. Una habla español y la otra inglés, y se alimentan mutuamente. Y mientras ustedes se asustan con las balaceras y los decapitados, ellos se reparten el país y sus ganancias multimillonarias. Si alguna vez la vida los acorrala, si la desesperación los tienta, si alguna vez el dinero fácil y el poder les parecen una salida atractiva, recuerden mis palabras desde esta tumba de concreto. Este camino no tiene salidas, solo tiene entradas. Y al final del recorrido, no hay tronos ni gloria. Solo hay una celda de 2x3 o una zanja anónima en el desierto. Y el silencio. Un silencio eterno y absoluto. El que ahora, por fin, y por ellos, me atrevo a romper.